¿Qué tal? Gracias por estar en la sintonía de 100% Noticias, el canal 15, el original. Les saluda Lucía Pineda Ubau. Estamos en 100% entrevistas. Queremos abordar el tema de la especulación de precios de los frijoles que se han disparado en las últimas semanas, y eso que hubo una sobreproducción del grano. La gente no se explica por qué vale tanto la libra de frijol. 20, 23, 24, 25 córdobas en algunos sitios, y se ha lanzado un plan del gobierno central para tratar de bajar los precios del frijol en el mercado. Se lanza el plan denominado la venta de frijoles solidarios, que están en los diferentes puntos del país. Anda un camión de Enavás en puestos móviles en los diferentes barrios ofreciendo la libra de frijol a 16 córdobas, pero hay quienes critican de que Enavás adquirió en parte ese frijol a 5 córdobas la libra y ahora lo andan revendiendo a 16 córdobas. Enavás especuló, acaparó y luego está revendiendo este grano. Son algunas de las interrogantes sobre la parte de Enavás, pero los grandes especuladores del precio del frijol, sin duda alguna, que son los comerciantes en los diferentes mercados del país, y se han realizado acciones jurídicas concretas para tratar de averiguar si hay algún tipo de delito en esta situación que tiene que ver con los precios del frijol, que está siendo bastante demandado nuestro frijol a nivel centroamericano, sobre todo Honduras, que vive una crisis de escasez del grano. Tengo aquí a Juan Carlos López, él es del Centro de Ayuda Jurídica al Consumidor, la única organización que ha impulsado acciones jurídicas tanto en la Asamblea Nacional como en el Instituto Pro Competencia. Nosotros hemos visto a lo largo de esta semana a la unidad de los adultos mayores que se lanzaron a las calles a protestar en contra de la especulación de precios, porque dicen los viejitos que aquí nadie se moviliza y que nadie está defendiendo el escuálido salario de algunos nicaragüenses, y que ellos en parte han sido bastante golpeados con el alza de precios del frijol, del queso, el arroz y otros productos de la canasta básica, que según ellos han alcanzado se han encarecido hasta en un 150%. Además de los viejitos y el ayuda al consumidor, en el caso del INDEC no he visto acciones concretas, ¿verdad? Hemos visto a don Marvin Pomares que si uno lo llama, él reacciona, pero acción concreta, o movilización o algún documento pidiéndole explicaciones a las instituciones por qué está caro el frijol y cómo el gobierno y el diputado tienen que responder a esto, solo lo hemos visto en este caso del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor, que está dirigiendo en este momento Juan Carlos López. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿en qué han consistido estas acciones jurídicas? Ustedes fueron a Procompetencia y aparentemente puede venir una resolución de acuerdo a la solicitud que ustedes realizaron de investigación de quién está cometiendo agiotaje. Sí, mira, nuestro trabajo corresponde a hacer una investigación legal, una investigación técnica, mediante estudios determinados mediante la cadena de producción. En base a eso y determinados tipos de quejas, y también una reunión que tuvimos la semana pasada con un gremio de productores del lado de Estelí, inclusive, comentando un poco su desaveniencia y su inconformidad por la compra que las personas, comerciantes, realizan a ellos, el bajo precio que se les paga a ellos. En base a toda esa acumulación de datos y más allá del anonimato que también estas personas refieren normalmente, nosotros consideramos que existen dos variantes aquí. Primero, como vos lo planteaba, que existe una cadena de producción de la cual no se está llevando, por decirlo, con un mesurado movimiento económico. Que, por así decirlo, el año pasado se establecía de que había un 5.5 millones de frijoles, de quintales de frijoles que se estaba sobreproduciendo normalmente. Prácticamente quedaba 2.5 millones de esos mismos frijoles y se tenía que venderse aquí en Nicaragua. Eso determina primero de que existe una sobreproducción de frijol rojo.
en ese particular. En base a todo eso, ese análisis que se hace, así a pequeñas aristas, uno determina de que Procompetencia es una institución que se crea con una visualización de que se investigue si existen carteles o que existen determinados tipos de grupos, valga decirlo también, a veces uno dice que son mafiosos en el comercio, que se reúnen entre ellos, pueden fijar el precio y ante eso afectar al consumidor final, teniendo un agravante que en este particular es un grano de consumo masivo en Nicaragua. Entonces, en base a eso y fiscalizado mediante la ley 601 y lo que corresponde a ello, nosotros instigamos el Instituto Procompetencia para que se investigue de una forma paulatina con lo que estamos haciendo en la Asamblea Nacional también. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Primero, ellos van a determinar de oficio si existe acaparamiento, si existen agentes económicos que se están reuniendo o que han encarecido el frijol, si los mismos acopiadores están afectando el precio del frijol, o si los mismos comerciantes, transportistas también están encareciendo el rubro del frijol, sobre todo la venta de quintales. ¿Qué es lo que ustedes han podido percibir de esta plática con los productores en esta cadena de distribución del grano, quienes están encareciendo pues este producto hasta llevarlo al consumidor? Las cadenas son muy largas y hay dos tipos de cadenas, las cadenas directas y las cadenas indirectas. Las cadenas indirectas son aquella cadena que pasa del productor individual, el acopiador o comunidad, a veces le llaman como el comerciante del pueblo, comerciante transportista, corredores de grano y grandes mayoristas. Y al final los minoristas. En toda esa cadena, que es tal vez la más indirecta, existe un aumento preponderante en el precio del frijol. Ellos solamente son productores individuales, sean como societarios, como grupo de socios, como cooperados, o pueden ser mismos grupos que son individuales. La perspectiva de ellos es que en toda esa cadena que ellos desconocen, ellos plantean de que a ellos solo se les compra el frijol entre 650 córdobas a 700, inclusive algunos que lo han vendido 750 córdobas. Esa es la visión que ellos mantienen, pero ellos al final no pueden determinar qué cadena de comercialización o distribución es la que aumenta el precio. Normalmente, y por efecto y estudios que se han mantenido en otras legislaciones en otros países, también se determina que las cadenas que más aumentan son los distribuidores intermedios, son los distribuidores que llevan, que ponen transporte y que también empacan, o inclusive son las personas que tienen más acercamiento con últimos distribuidores, que son los comerciantes normalmente en los mercados. ¿Cuál es el precio real que debería tener el frijol en la actualidad? Bueno, la lógica te determina. No ha habido mayor cantidad de insumos a los plaguicidas, o sea, el precio. No ha habido mayor monto en los precios. Pudo haber aumentado hasta un 2%, pero eso es algo mínimo. Segundo, la época climatológica o el desarrollo de temperatura o el clima como tal no ha venido también a afectar también la producción, que son variantes que normalmente se mantienen para aumentar los precios, sobre todo en la cadena de producción. En base a eso, que no ha existido, o al menos puede ser mínimo, el precio del frijol no debe oscilar entre 12 o 13 córdobas, ¿cuánto máximo? Eso es una comparación que inclusive subyace el año anterior, pues estamos hablando entre abril y mayo del año 2013. ¿Qué les parece el plan que ha impulsado el gobierno de la venta del frijol solidario de 16 córdobas? La idea es positiva, la idea es buena, la intención es buena, sobre todo pues porque nuestra constitución política, el artículo 105, determina que el Estado debe garantizar los granos básicos, la alimentación y en fin otro tipo de servicios básicos. En este caso estamos hablando del consumo del frijol. Creo que la medida es positiva. Nosotros no hemos analizado si al final, ahora se ha determinado si Navaja está acaparando o no. Creo que eso no es el meollo del asunto. Eso puede ser un papel secundario que se puede analizar posterior. Lo más importante aquí es determinar si la cadena comercializadora que siempre ha existido o los mismos distribuidores están aumentando el precio con la misma virtud de beneficiarse económicamente de ellos. ¿Qué esperan de la resolución entonces de Procompetencia, que ya ha anunciado que en los próximos días podría darla a conocer? Bueno, nosotros a grosso modo pudiéramos indicar que sí hay acaparamiento, y si se determina que hay un cartel, nosotros estamos 98% seguros que hay acaparamiento. Todos los indicadores te determinan que hay acaparamiento. Si existiera desabastecimiento del frijol, el gobierno de turno ya hubiese solicitado la importación de otro grano, en este caso el frijol rojo, de otros países, si fuese el caso, pues, porque Costa Rica tiene una producción de frijol que va en ascenso, inclusive pudiera ser esa una alternativa. Inclusive los mismos Estados Unidos, con tratados de libre comercio que tenemos, sería otra alternativa distinta. Eso determina que esperemos que Procompetencia y el análisis que vaya a tirar, esperamos pues que al menos pueda decir quiénes son los sujetos con nombre y apellido de los agentes que están afectando a la población nicaragüense en este particular. ¿Hay capacidad para determinar eso con nombres y apellidos? O sea, de esta cadena de acaparadores.
Sí, claro que sí. ¿Tendrá capacidad, sí, por competencia? Pues. Eso habría que preguntarle a los funcionarios y el cuerpo técnico. ¿Qué experiencia han tenido anteriormente? Anteriormente, 2 veces que se le ha puesto a Procompetencia a trabajar desde este punto de vista público ha sido en temas de tarjeta de crédito, en años anteriores, con una publicidad que mantenía varias entidades bancarias. Al final, la sentencia que sacaron y la resolución administrativa fue a favor de los usuarios, castigando a las entidades bancarias. Claro, es que ahí ya se conoce quién emite la tarjeta, pero aquí en el precio del frijol, que hay varios comerciantes, hay varios distribuidores, compradores. Es deber de ellos. O sea, la ley 601... Como que se ve bastante difícil. Es difícil, ¿no? Pero la ley les obliga a ellos a estipular quiénes son los agentes que están... Para determinarse un cartel, tenés que saber quién es el grupo del cartel. Tienes que saber quiénes son las personas. Eso es como tal vez en materia penal, quiénes son las personas que están metidas en narcotráfico. Son nombres y apellidos, al menos determinado tipo de grupos que están asociados. Ahora, en el caso de la Asamblea Nacional, también ustedes enviaron comunicación a la Comisión Económica que preside el diputado Wálmaro Gutiérrez. ¿Qué respuesta han recibido? Bueno, el día de hoy, públicamente, según lo que ellos planteaban, es que van a llamar a los funcionarios del MIFIC para determinar si existe algún tipo de omisión, si el acto administrativo que ha tenido, porque nosotros nos llamó la atención de que la viceministra del MIFIC dijo de que es un precio estable en semanas anteriores. Entonces, en base a eso, nosotros consideramos que si me van a determinar que el precio está estable, denme datos económicos, denme inclusive datos de exportación, denme datos inclusive del manejo de producción en Nicaragua, y me van a determinar por qué el precio puede oscilar, sobre todo superior a los 20 córdobas. Si vos determinas eso, yo como poblador o como ciudadano nicaragüense diría, bueno, puede tener una lógica, porque ellos son los entendidos del tema. Pero si como funcionario público me vas a dar una respuesta que me lo pudiera dar inclusive un comerciante, un mercader, creo que no es la satisfacción que podemos tener, sobre todo pues porque nosotros le contribuimos mediante impuestos. Entonces, en base a eso, solicitamos, como la ley nos confiere a nosotros, una posición de que los funcionarios públicos, en este caso los diputados, puedan interpelar. Pareciese pues que en las próximas semanas, esperemos que no dilaten mucho, puedan interpelar a los funcionarios del MIFIC, de las cuales ellos deben de dar una explicación técnica, una explicación económica de qué es lo que está pasando con el precio del frijol. Si eso, mediante algún tipo de racionamiento técnico, ellos lo determinan, que el precio del frijol está encarecido por tales circunstancias, creo que hasta ahí pudieras ver la manera de cómo vamos a jugar nosotros como consumidores, como usuarios, como población nicaragüense. Pero todo está mediante un estudio ahorita. Nosotros pudiéramos decir que sí hay acaparamiento, pero queremos tener la base legal para poder pensar en proceder como víctimas que somos en una sanción penal, pues solicitar al Ministerio Público si puede existir algún tipo de sanción penal. ¿Cómo ven ustedes ahí o conocen de algún tipo de acciones que esté ejerciendo la Dirección de Protección al Consumidor, la DIPRODEC, del MIFIC? Mira, con el hecho 42, lo que les corresponde funcionalmente sí queda muy corto. Primero, porque ellos no pueden intervenir en el marco de posicionamientos de precios, sobre todo porque nuestra constitución política determina que hay un libre mercado en Nicaragua. Lo que puede la DIPRODEC, hasta ahí llega su capacidad administrativa y funcional orgánica, es que lo más que pueden hacer ellos es simplemente determinar que no se estén violando el derecho de los usuarios consumidores desde la perspectiva del buen trato, la atención, pues. Pero con respecto a las fijaciones de precios, ellos no tienen ningún papel que jugarlo. Eso le corresponde directamente al MIFIC mediante la ley 290, pues, que les compete a ellos de una forma directa y plana. Es parte de sus facultades a ellos directamente. Y competentemente a la Asamblea Nacional mediante la ley 606, pues, que es la ley orgánica de la Asamblea Nacional, que gracias a Dios no nos pasó como otros casos, inclusive, ¿no? Que a veces nuestro trabajo es interponer recursos, acciones legales, acciones técnicas. Que no hay cultura, te digo, aquí en Nicaragua no hay cultura. Porque la gente lo dice, se expresa, se queja en los medios, e incluso pues como el ejemplo de los viejitos pues que andan haciendo las marchas y dejan cartas y son bien firmes, claro, ¿verdad?, en sus demandas y en las protestas. Pero, o sea, la parte legal que también papelitos hablan, casi nadie la ejerce. Sí, eso
eso es el trabajo de la Organización de Defensa de los Consumidores, pues. Creo que eso es nuestro trabajo. Nosotros fuimos parte inclusive de la extinta red de consumidores en aquel entonces. Entonces es una manera de operar, porque más allá de un plantón, más allá de una marcha, inclusive nos pasó a nosotros manchando en que éramos prácticamente 9 en el tema de M-Peso, pues que al final mucha gente decía que éramos poquita gente. Al final son cosas que se debe hacer para visión poblacional, pero lo más importante es la documentación que presentas, qué es lo que vas persiguiendo desde el punto de vista legal. Y claro, el trabajo de ellos, de este grupo de adultos mayores, es muy interesante, pues porque ellos manejan una cohesión firme, y creo de que en ese particular deberíamos irnos uniendo pues poco a poco. Se habla también bastante del trabajo de los sindicatos, que es el trabajo que están haciendo los sindicatos como trabajadores. Creo que en vez de estar en muchas ocasiones como diciendo cuál es mi trabajo, cuál es tu trabajo, creo que hay que unirse bastante, creo que hay que unir esfuerzos en este particular, porque el frijol nos afecta a todo el mundo. El tema del frijol, seamos ricos, seamos pobres, pero al final pues la persona más pobre es la persona que menos va a tener acceso al frijol, sobre todo con esta fijación de precios. Gracias Juan Carlos, ¿verdad? Aquí por tus comentarios aquí en el programa, y vamos a darle seguimiento a las disposiciones que tome el Instituto Procompetencia, que prometió una resolución en los próximos días sobre este tema del frijol. Hay una especulación, quiénes son los acaparadores, vamos a ver qué dicen esta resolución, y también pendiente de la decisión de los diputados en la Asamblea Nacional de interpelar a funcionarios del MIFIC y ENAVAS sobre este tema del encarecimiento de precios de el frijol. Los quiero dejar con una entrevista que realizaba el colega Alberto Padilla de CB24 Noticias, y se la hacía la primer comisionada de la Policía Nacional, Aminta Granera. Ella hablaba un poco del sistema de seguridad que se tiene acá en Nicaragua, que es admirado a nivel internacional, porque aquí no hay maras. Aquí ya evita el crimen organizado, los traficantes de drogas pasar por Nicaragua, ya casi no quieren hacer escala en el tráfico de drogas aquí por Nicaragua, porque la policía, el ejército siempre les cae, pues, y ya se saltan supuestamente Nicaragua para el tráfico de estupefacientes. Pero le quiero dejar la parte donde hace énfasis la primera comisionada Aminta Granera, el tema del trabajo que hace la policía con los jóvenes, que es ejemplo a nivel centroamericano. ¿Por qué no hay maras? Porque aquí en Nicaragua nunca se instalaron las maras como se instalaron en Honduras, en El Salvador y en otros países de la región. Los dejo con parte de esta entrevista. ¿De qué manera funciona este sistema que usted me está explicando más temprano en la entrevista? ¿Cómo logran que funcione esto de que un ciudadano rural de un pueblito en medio de Nicaragua note que alguien hable raro, o que pueda estar delinquiendo, que pueda estar en cosas equivocadas, y que vaya con el policía de esa comunidad rural, que el policía finalmente también es una comunidad? Vaya, yo vengo del interior de Nicaragua, son partes que son como que bastante incomunicadas. ¿Cómo puede eso llegar hasta los oídos de usted aquí y usted dar una orden ejecutiva? Sí. Mira, nosotros hemos dividido la subdivisión política administrativa más pequeña de Nicaragua, es el municipio. La policía, sin embargo, ha dividido los municipios en sectores. Los sectores son parcelas de territorio, un sector de territorio donde oscilan entre 2.000 y 5.000 personas. En ese sector hay un jefe o una jefa de sector que debe tener grado de capitán y debe tener licenciatura en ciencias policiales. Esa persona es la figura clave del modelo policial en Nicaragua. Ese jefe o jefa de sector es la que articula en ese pequeño territorio los 3 subsistemas de prevención o de trabajo que yo le decía, de seguridad: el policial, el estatal y el social. Entonces ahí estamos, ¿quiénes forman el social, el tendido social? Ahí tenemos líderes religiosos, líderes comunales, desmovilizados de jóvenes, desmovilizados de las pandillas. Me decías cómo trabajan ustedes con las pandillas juveniles. Nosotros trabajamos muy diferentes que nuestros vecinos, en donde han utilizado la tolerancia cero. Y si tienes un poco de tiempo te puedo explicar. En el 85 más o menos empezaron las primeras maras en Honduras.
nosotros nos reunimos aquí y analizamos el problema que tenían nuestros vecinos, y nosotros no teníamos maras. Y nos preguntamos, ¿por qué no tenemos maras? Y después de una serie de análisis dijimos, nuestros jóvenes, ¿dónde están? Están cortando algodón, cortando café, alfabetizando, vacunando. Estaban inmersos y formaban parte del sistema. 10 años después, en el 95, empezaron a brotar los primeros grupos juveniles o pandillas, como le llamamos, en el barrio chic, que cualitativamente no tienen nada que ver con las maras de los países del Triángulo Norte. Volvimos a reunirnos y dijimos, ¿por qué y cómo vamos a enfrentar este problema? Veíamos cómo estaban enfrentándolo en Honduras, tolerancia cero. ¿Qué pasaba? Le ponían una cabeza en el Parque Central frente a la Presidencial, las maras, ¿sí? Nosotros dijimos, no vamos a enfrentarlo así. La palabra clave con que en Nicaragua enfrentamos la violencia juvenil es la palabra inclusión. Estos jóvenes son excluidos de un sistema educativo, excluidos de un sistema cultural. Pero comisionada, a ver, explíqueme un poquito más, porque Nicaragua sigue siendo uno de los países más pobres de América Latina. El nivel de pobreza que yo veo en el interior de Nicaragua, incluso en Managua, es similar al del resto de los países. O peor. O peor. Es decir, en muchos sentidos Nicaragua es un país centroamericano más. Así es. Y a lo que voy es que yo veo a los jóvenes que están ahí sin los tatuajes, si usted quiere, pero ahí están los jóvenes igual, que se ven notablemente desempleados, no necesariamente notablemente problema, pero yo veo la misma estampa que yo veo en Guatemala, en El Salvador y en Honduras. Sí, pero no vas a ver aquí un grupo juvenil que tenga vínculo con el crimen organizado transnacional. Eso me queda claro. Como lo tenés en Honduras y en Guatemala. Es decir, yo veo chicos desempleados aquí también, los veo. Lo que no sé es cómo prevén ustedes que ese chico no se vaya por el mal camino, como lo hacen en Guatemala y en Honduras. Por eso, ¿qué hicimos? Creamos una dirección en la Policía Nacional que se llama la Dirección de Juventud. Se ha creado un centro de jóvenes que, si tenés tiempo, pudieras visitarlo, en donde se le dan clases a estos jóvenes de carpintería, albañilería, barbería, panadería, mecánica. Salen estos jóvenes con un certificado de técnico medio y con un aval de la Policía Nacional. Hemos hecho convenios con la empresa privada para que con el aval de la Policía Nacional les den trabajo. El aval consiste en darle seguimiento, en que al menos 2 veces a la semana tienen contactos con nosotros. Ya tenemos 15.000 jóvenes desmovilizados de los grupos juveniles que trabajan con nosotros, convenciendo a los otros jóvenes que se desmovilicen. Cada año hay un acto simbólico en que 800, 900 jóvenes entregan sus armas artesanales a la jefatura de la Policía Nacional, y venimos trabajando permanentemente en la prevención, en el convencimiento, en la disuasión, además de que, no te lo voy a negar, tenemos penetradas con inteligencia los grupos juveniles. Están penetrados porque tenemos que saber si tienen armas, si tienen vínculos, si tienen planes. Pero no es la mano dura, ni el joven ve venir a la policía y se corre con terror. El joven ve a la policía y se acerca, lo tratamos de convencer, lo tratamos de que forme parte, de que se incluya en el sistema nuestro, de alguna manera. Pero aparte, insisto, este joven sabe que si él se le ocurre meterse una mara, obviamente, le va a ir mal. Le va a ir mal. Ya no es entonces un joven, ya es un delincuente. Bueno, ya a un delincuente le va a ir mal aquí. Le va a ir mal aquí. Ya antes de terminar, esta es yo evidentemente no hice mi investigación para esta entrevista bien, porque sin corroborar el dato, pero me siento aquí y me entero de que usted es la única mujer jefa de policía del mundo en este momento. En este momento. La única. Sí. Y no le voy a preguntar cómo se siente, pero me pongo a pensar que uno de los países más seguros de América Latina, comandado por una mujer, pues no sé, algo tiene que ver ahí, ¿no? Bueno, yo como te digo, no. Usted se ve muy dulce también, usted se ve muy dulce, no sé cómo sea como jefa, pero se ve muy dulce, se ve muy femenina, muy linda. Bueno, pero es que el problema no lo hace una persona. Creo que una persona
una golondrina no hace verano, como decimos los nicaragüenses. Este es un problema de sistema, de trabajar como sistema. Aquí tenemos, yo te decía, los 3 factores: 1, los orígenes; 2, el modelo; y 3, que no había terminado de decirlo, el gobierno que tenemos de Unidad y Reconciliación Nacional, que tiene el mismo modelo de la Policía Nacional, que en estos últimos 8 años se encuentra el modelo policial con el modelo, por decirlo de alguna manera, que le dio a luz, que lo parió, y se potencia enormemente con todos los planes que tiene nuestro gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, de sociales, de beneficio de la comunidad, de restauración de los derechos, que camina en función de los mismos objetivos que perseguimos y que nos hemos fortalecido enormemente, y que son, creo, los 3 factores que tenemos que tomar en cuenta, y no una persona sería incapaz de haberlo conseguido. Claro. Aminta Granera, primera comisionada y directora general de la Policía Nacional de Nicaragua, muchísimas gracias por recibirnos en su oficina y felicitaciones por este desempeño. Gracias, Albert, gracias.